Bueno, Mm, a ver, vamos a empezar a grabar un poquitito. Bueno, le decía, en síntesis, para avanzar, de alguna manera de esto se trataba un poco. Tomás, porque estábamos hablando con vos. ¿Tomás alguna duda, alguna pregunta de esto que empezamos con esta duda tuya de 2001, una odisea en el espacio? No, quedó clarísimo todo, gracias, profe. Bueno, espero que no solamente que quede claro, sino que te esté estimulando para terminar de verla y también pensarla desde Sí, tu propio... sí, profe, ya la vi, pero igual le voy a dar la voy a volver a mirar. Sí, pero me gustaría que la veas desde tu propio lugar, ¿eh? Porque es como una interpretación dada que no es lo más conveniente para hacer, pero en este caso lo estoy haciendo para facilitar el avance de ustedes en cuanto a la mirada que tenemos que generar sobre las producciones audiovisuales. Hoy, por ejemplo, en la consigna del foro que tienen que desarrollar en la semana, hoy en la consigna del foro se está hablando de forma y contenido, ¿sí? Bueno, esta película 2001, Una Odisea en el Espacio, es una película maravillosa, maravillosa para pensar en tiempo, perdón, para pensar en términos de forma y contenido, ¿sí? Cómo se hace la película, inclusive desde los elementos tecnológicos, el tema de la música electrónica, es una de las primeras películas que utiliza recursos digitales como esas intervenciones de colores que vos decís ahí que aparecen en el medio del espacio. Bueno, es una película realmente anticipatoria de mucho de lo que va a pasar, no solamente en el hombre, en la humanidad, sino a nivel tecnológico, ¿sí? Es más, a nivel tecnológico. Perdón, una consulta. ¿Alguien más, además de Tomás, este, me salió todo en rima, ¿no? ¿Alguien más, además de Tomás, envió 2001 una odisea en el espacio? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Además del señor Ricardo Soto Uribe. Yo, sí, Eugenia, perfecto. Bien, bien, una preguntita. ¿Vos te acordás cómo se llamaba la computadora de a bordo lo podés escribir en el chat? La computadora de a bordo de la película 2001, Una Odisea en el Espacio. ¿Te acordás? Sí, creo que HAL, tal cual. Fíjense un poquitito, chiques. Fíjense un poquitito. HAL, ahí la tenemos en el chat, ¿sí? Vamos a escribirlo otra vez acá. Acá tenemos. Se llamaba HAL, ¿sí? HAL. Bueno, perdón, HAL. Fíjense ustedes, acá tienen HAL, ¿sí? ¿Cuál es la letra que, que- que le sigue a la H? Vamos, rapidito. ¿Cuál es la letra que le sigue a la H? La I. Muy bien, Richard. ¿Y la letra que le continúa a la A? A ver, Perfecto. ¿Y la letra que le sigue a la L? la M. La M. Perfecto. ¿Le suena algo? ¿Le suena algo IBM? ¿A qué le suena IBM? A la empresa. A la empresa, exacto. Es la empresa que de alguna manera va a introducir la PC, la computadora home, ¿no? La computadora hogareña. IBM, una importante empresa de desarrollo informático, va a ser una de las primeras, antes que Toshiba, antes que Samsung, antes que Hewlett Packard, ¿sí? IBM va a ser la empresa que introduzca la computadora que va a transformar al hombre, pero lo va a transformar lo va a conmocionar en sus propias raíces, ¿sí? Lo va a conmocionar en el trabajo, en la vida diaria, como ustedes ven en las comunicaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir?
realmente la película es muy compleja en cuanto a símbolos. Lo que hice yo recién es dar una explicación para avanzar, pero de todos modos estamos hablando de poder. Este era el tema que me interesaba a mí introducir ahora rápidamente. El poder, porque si de algún tema hablamos acá, es, por ejemplo, del poder que ustedes como licenciados en artes audiovisuales van a tener, ¿sí? Están obteniendo, porque el poder se alcanza no solamente con la fuerza, como ha sido a través de la historia, sino a través del conocimiento. El conocimiento es lo que les va a dar a ustedes el poder de transformar a la sociedad a través de un lenguaje sumamente pregnante, a través de un lenguaje que, gracias también a las nuevas tecnologías, fundamentalmente a las de información y comunicación, ustedes van a transmitir, van a comunicar, van a difundir, ¿sí? Pero directamente a la mente de las personas. Esto no lo digo yo, lo dice un tal señor Morín, ¿sí? Sino que la producción audiovisual apunta a las mentes de las personas, cuando otros objetos de alguna utilidad apuntan a satisfacer otras necesidades, ¿sí? Bueno, este lenguaje que ustedes están aprendiendo, que es el lenguaje audiovisual, es el que en otros momentos de la historia, se utilizaron también para apoyar al poder, ¿sí? Hasta acá todo bien, chiques, a ver con los que se fueron integrando, Julieta, Erika, Santi, ¿todo bien? ¿Todo en orden? Sí, profe, Sí, todo todo bien. bien. Por ahora sí. Bueno, un pequeño comentario. Recuerden que hoy es un día feriado, es un día no laboral. La comunidad cristiana, lo puse en el mail, de todos modos, lo vuelvo a recordar acá en este Zoom, que lo estamos grabando por otro lado. De todos modos, que no sea que no sea laboral no quiere decir que no nos podamos reunir como para charlar, porque estamos charlando sobre un tema que nos interese que se desarrolla en la semana, ¿sí? Por supuesto que no es obligatorio estar en este momento y en este lugar, no es obligatorio porque, de acuerdo a sus creencias, muchos de ustedes pueden querer rememorar este día de otra manera, así que están libres, por supuesto, de hacerlo como quieran, cuando quieran, ¿sí? Y no se pierden de nada, porque inclusive se grabó una clase similar a esta del día martes, que ya está subida al foro, perdón, al aula virtual, y esto mismo que sigamos charlando acá, se va a seguir grabando, ¿eh? Pero recuerden también que con estos problemas que tenemos, porque también la semana que viene y el jueves es una festividad judía, donde también los judíos tendrían el derecho y la necesidad de no participar de estas clases. Entonces, bueno, los contenidos de la materia se diluirían en tantos festejos, conmemoraciones y recordatorios. Entonces, no tendría sentido que pudiéramos o que estuviéramos acá, ¿sí? Bueno, estamos hablando de un pensamiento diferente, el mágico religioso, que podemos decir aparece en un momento de la humanidad en que su vida de nómade pasa a ser sedentaria, ¿sí? Pasa a ser sedentaria. ¿Te acordás que, Antonella, qué quiere decir sedentarismo? O alguien, Eugenia, que estaba ahí. ¿Qué es el sedentarismo? Muy bien, Débora.
Es fácil, dale. No, está bien, Débora ya está en onda, estar quieto. Estar quieto, claro, porque se ocupa mucho ahora evitar el sedentarismo para que la gente haga ejercicio y eso. No, pero Claro. sí, es estar quieto, pero en una condición más, ¿cómo decirlo? Más masiva, más histórica. Bueno, en este Sí, caso sí. es como una oposición al nomadismo, ¿sí? Claro. En este caso es un término que se aplica para oponerlo a la existencia nómade de culturas anteriores, pueblos previos a los 10.000 años antes de Cristo, ¿sí? Que necesitaban para sobrevivir ir detrás de la presa o detrás de los cultivos silvestres, ¿sí? Entonces como que el hombre no se podía establecer, pero no porque no quisiera, sino porque necesitaba sobrevivir y comer y tenía que ir detrás de los animales o pescando o cazando o recogiendo frutos. Bueno, entonces no podía quedarse. Por otro lado, protegiéndose de otros animales, como se ve también en 2001, una odisea en el espacio, ¿no? Pero 10.000 años antes de Cristo, acuérdense que cuando vimos las pinturas rupestres que representaban a ese pensamiento mágico, ¿sí? Lo habíamos visto que el hombre vivía y se desarrollaba y representaba en las cuevas, ¿no? Una cosita que voy a aclarar y que voy a ir mechando, intercalando, es esta cuestión de la presencia de la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se habló del hombre prehistórico, del artista prehistórico, bueno, a ver, chiques, realmente no tenemos ninguna certeza. Es más, yo lo pondría en tela de juicio que fueran hombres aquellos que hicieron el cabalillo ocho patas, los bisontes, las escenas de caza. Nunca se habló de las posibilidades que fueran mujeres, ¿no? A ver, primero pensemos que cuando hablamos de arte prehistórico, como aquellos que vimos con Richard los otros días en las cuevas, o que muy bien Werner Herzog, nos muestra en la Caverna de los Sueños Olvidados, bueno, que eso no tenemos certezas que haya sido un hombre, ¿sí? Un hombre varón, ¿no? Que hiciera esas imágenes. Es más, yo realmente apostaría, total, no tendría quizá que pagarlo nunca porque va a ser muy difícil que podamos comprobarlo, pero no me extrañaría que fueran realmente mujeres, que hubieran sido mujeres aquellas que con su sensibilidad, aquellas que con su labor propio de esa época, porque no nos olvidemos que las mujeres eran las que cuidaban a los enfermos, a los niños, aquellas que parían y que tenían a los niños, criaturas, ¿sí? Que daban los alimentos, que también cosechaban y contribuían con la obtención de la alimentación, ¿sí? Eran las que también, por otro lado, estaban mayor cantidad de tiempo en ese espacio, en ese hábitat, que eran las cuevas, así que no me extrañaría mucho que fueran ellas también quienes representaran esos bisontes, esas escenas de caza, esos animales, esos jabalíes, ¿sí? Pero sí podríamos tener una gran certeza, que, que en el pensamiento mágico religioso, de la vida sedentaria, la mujer pudiera tener aún más importancia. A ver, chiques, dijimos, la vida sedentaria es que el hombre se establece en un lugar, ¿sí? ¿Por qué se establece? Pregunto para que me respondan. ¿Por qué se establecen en un determinado lugar?
¿Por qué el hombre se establece ahora y dejó de ser nómade? Para cultivar la tierra y criar animales. Claro, por todas las técnicas nuevas que desarrolló. Exacto, porque han domesticado ya a los animales, ahora conocen los misterios de la siembra y la cosecha, porque realmente era un misterio hasta que descubrieron cómo sembrar y cómo cultivar y cómo cosechar, ¿sí? Perfecto. Entonces ahora el hombre tiene el agua, porque se establece generalmente al lado de algún río, de algún lugar de agua dulce, y tiene a sus animales, tiene el huevito de la gallina, tiene al chanchito, el cerdito, que se lo corta y se lo come, tenemos el fuego para cocer la comida, para hacerla más blanda y poder comerla mejor y digerirla, ¿sí? Podemos hacer los granos y fermentarlos. Bueno, hay una serie de elementos pero el hombre, y la mujer, estoy hablando del hombre, de la persona humana, ¿no? La persona humana necesita ahora de algo más, de algo nuevo, algo diferente. ¿Qué puede ser lo que necesita ahora la persona humana? Digo, mientras que piensan, aclaro una cosa. Persona humana, ustedes saben que hoy se habla de la persona no humana, ¿no? ¿Sabías, Richard, eso? Te estoy tirando letra, ¿eh? ¿Cuál es la persona no humana? Ah, ahí está, por eso. Yo te estoy tirando letra, prestame atención porque después. Pero No, pero acordate, en serio te pregunto. pero acordate de decir, como dice Alfredo, Pará, ya creo saber quién puede ser. a ver, Por ejemplo, el darle un derecho, sí, puede ser, a los animales como si se exacto, tratase de personas no humanas. exacto, Bueno, tal te cual. digo más a propósito de eso. Viste que en Chile están haciendo una constitución nueva Sí, y ya se aprobó, se tiene que aprobar la constitución entera después de la salida, pero ya se aprobó el artículo en donde se dota a los animales como sujetos de derecho. claro, O sea, si bien no son sujetos filosóficamente, ya en esa nueva constitución serían jurídicamente sujetos. Por lo exacto. tanto, derecho a un respeto, un cuidado, a la integridad de su vida, un montón de cosas. Bueno, Zarpado. eso surgió a través de un célebre dictamen de un juez, ¿sí? Que defendió el derecho de un mono. Ahora no me acuerdo ahora, sería fácil googlearlo, pero un mono que lo iban a matar porque estaba enfermo, yo qué sé, no me acuerdo, realmente les digo la verdad. Tengo presente la situación, pero no las características del caso. Pero el juez lo defendió, le llevaron el tema al juez y el juez lo declaró, ¿sí? En un dictamen que hizo, ya ves, hasta llegar a transformar en una constitución, declaró el derecho que una persona no humana podría tener, ¿sí? De también preservarlo, y de acompañarlo y de ayudarlo y de brindarle una asistencia a la cual hasta ahora nunca habíamos estado acostumbrados. Pero eso es maravilloso, realmente eso es maravilloso. Eso es lo que yo les digo, 2001, una odisea en el espacio, de alguna manera ya visualizaba, ¿no? Bueno, ya ojo también que está junto con la película, sí que es en el futuro, no les digo en el futuro, más de uno de ustedes seguramente habrá escuchado hablar de Friedrich Nietzsche, ¿sí? Y así hablaba Zaratustra, ¿no? Y el superhombre y la idea de un hombre que rompería de alguna manera con las reglas establecidas por los diferentes dogmas de los pensamientos mágicos religiosos. Bueno, pero igual, estamos yendo a otra cosa. Y además decía porque él buscaba el superhombre, ¿no? Entonces el superhombre también lo veía desde un punto de vista evolutivo, como se ve en la película, de hecho. O sea, que nosotros somos solamente un puente entre,
que en realidad nuestro único objetivo en la vida, o sea, no vamos a ser recordados como otra cosa que como los monos de ese superhombre. Tal como nosotros recordamos a nuestros ancestros por miles de años, solamente sirvieron para nuestra historia para hacer lo que somos ahora. Del mismo modo vamos a ser considerados nosotros para ese superhombre. Entonces todo tenía que ser en función de ir a ese superhombre porque era lo único importante. Una cosa sí, estoy reduciendo toda la filosofía de Nietzsche, pero nada, eso, a propósito de la película y esto del mono y el hombre y el superhombre. Y fundamentalmente el tema de la persona humana y la persona no humana, ¿no? Claro. Porque eso también hace una gran diferencia. Es más, yo estoy trayendo acá también un término que espero sea superador de pensar en términos de el hombre, ¿no? O sea, estamos hablando de la persona humana y ahí incluimos, por supuesto, a la mujer, al hombre y al género que cada uno decida tener, ¿no? Esta cuestión de la apertura social frente a la sexualidad de cada una de estas personas humanas que hoy pueden decidir. Bueno, es que para redondear esto, ¿no? Yo que soy la historia misma, no solamente soy un profesor de historia, sino que soy la historia misma, por suerte, yo me alegro de estar viendo en ustedes, quizás ya a esos superhombres. Yo estoy viendo en ustedes a estos superhombres. Insisto, esta idea de poder pensar en que ustedes son superadores, inclusive de mis generaciones y por supuesto de las que me antecedieron, ¿no? Bueno, yendo a este pensamiento mágico religioso, podríamos decir entonces que aparece ahora, decíamos, y estaba esperando una respuesta, por eso estaba dilatándolo para que ustedes piensen, aparece una nueva persona humana que también va a tener cierto poder, como aquel poder que tenía esa persona humana que representaba esos animales, esas escenas de caza en las cuevas, era una persona que tenía importancia porque de alguna manera favorecía la vuelta al hogar de aquellas personas que iban a cazar, que iban a sobrevivir y que iban a traer el alimento, ¿no? O sea, ahí había alguien que tenía una destreza, una habilidad de poder dibujar, de poder representar con tanta fidelidad que capturara el alma de ese animal, de esa fiera, ¿sí? De ese contrincante. Bueno, ahora en la vida sedentaria y con estos nuevos conocimientos, genera también otro personaje u otra personajes que influyen en esta nueva forma de pensamiento. ¿Quién puede ser? A ver, chiques. ¿Quién puede Los ser? egipcios. Bueno, los egipcios son un pueblo, pero dentro de ese pueblo, y nosotros tomamos a los egipcios como un pueblo que aprovecha esta vida sedentaria, aprovecha una serie de cosas que ahora vamos a desarrollar, pero acá lo que nos interesa es saber qué persona humana se desprende. Por ejemplo, no todos los egipcios tienen el mismo estatus, ni las mismas habilidades, ni las mismas destrezas. Te congelaste por un buen rato, Alfredo, por lo menos para mí. Bueno, les decía, ¿ahora me escuchan? Sí. Bueno, les decía entonces que en el mundo egipcio, siguiendo a Tomás, aparecen estas personas no humanas, perdón, estas personas humanas, aparecen estas personas humanas, pero que tienen ciertas habilidades que otros no tienen. Esas habilidades le van a dar poder. ¿Sí? ¿Quiénes pueden ser? Tienen varios nombres posibles que están relacionados con esta nueva forma. Muy bien, muy bien. Muy bien, Débora. Muy bien, Eugenia.
Débora dice, como una especie de magos, de alguna manera lo son, como una especie de sacerdotes, también lo son. Normalmente, ya en esa época, se los llamaba de esa forma, ¿sí? Sacerdotes, chamanes, ¿sí? ¿Por qué no magos? Sí, porque conocen un lenguaje que no es el lenguaje del común de las personas, conocen el lenguaje de la naturaleza, conocen el lenguaje de la naturaleza. Ese lenguaje, como ustedes están aprendiendo a conocer el lenguaje audiovisual, como ustedes están aprendiendo a conocer el lenguaje audiovisual, ese lenguaje, el lenguaje de la naturaleza, el lenguaje de la naturaleza, también les da poder, ¿sí? Les da poder. Imagínense ustedes el poder que tiene saber que el fin de semana va a ser soleado, no va a llover en la costa, va a estar frío. Bueno, me da el poder de decir, bueno, me agarro el auto y me voy, pero me tengo que llevar bufanda, gorro, botas. A ver, chiques, el servicio meteorológico hoy es algo que aparece en el celular cuando lo encendemos, ¿sí? ¿Qué temperatura hace? ¿Cómo va a ser el clima? Pero antes que existiera Metrored, por ejemplo, que es la aplicación que yo sigo o el Weather Channel o esas cosas, ¿sí? Bueno, antes solamente existían determinadas personas humanas que podían prever qué iba a pasar con el clima, totalmente necesario para poder vivir gracias a la agricultura y a la ganadería. Chiques, a ver, si yo sé que va a ser un año de sequía, y bueno, voy a tener que hacer algo con los animales, voy a tener que guardar agua, voy a tener que tener un sistema de riego, pero algo voy a tener, si no me muero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No existe todavía la ciencia de la meteorología. No existe todavía el conocimiento científico siquiera, pero sí existen algunas personas con cierta sensibilidad, como ustedes, artistas audiovisuales, pero en otro campo, ¿sí? Que les va a dar poder, que les va a dar una pequeña digresión, seguramente muchos de ustedes hayan visto ya la película argentina Granizo, la que está tan de moda y tanto aparece en Netflix, ¿sí? ¿Alguien la vio? Sí, profe. Bueno, Juli, ¿viste que aparece un personaje en el medio del campo que se llama Bernardo? Que de alguna manera, sin llegar a spoilear todo, chiques, ya que puede ser programa de fin de semana largo, sin llegar a spoilear todo. Juli, ¿te acordás ese señor con un poncho que vive en medio de la nada, ahí en el campo? Sí, sí, que Sí. ¿Podés hablar? Habilitar el mic, Juli. ¿Podés hablar, Juli? Si no podés hablar, por el chat mandando ahí. perdón, había deshabilitado el micrófono. Sí. Bueno, Sí, que adivina el tiempo y le dice para que él pueda avisarle a todo Buenos Aires y se va para allá. ¿y cómo anticipa Era el como tiempo? tipo un brujo, algo así, como un chamán. Bien, bien, muy bien. Realmente alude a un personaje existente en la realidad. No terminé de confirmar realmente si se murió o no, me parece que ya no. Pero es Bernardo, se llama Bernardo, ¿te acordás, Juli? Se llama Bernardo y hace referencia a un señor que realmente existió, Bernardo Raskin. Bernardo Raskin. Un mendocino que se caracterizó por acertar con muy poco error cómo iba a comportarse el clima, ¿sí? Y entonces mucha gente le hacía caso, esto mucho más en Mendoza,
donde están tan sujetos a la nieve, al granizo, al agua, a la lluvia. Bueno, es una provincia totalmente urgida por el clima, ¿sí? El granizo, por ejemplo, que de pronto aparece. No es gratuito lo del granizo también, ¿no? Porque en muchas zonas de Mendoza, donde está el cultivo de la vid, por ejemplo en San Rafael, ¿sí? El granizo se hace presente permanentemente y en cualquier momento, y hay que estar preparado para eso, para que las vides puedan ser posteriormente cosechadas, ¿no? Si no, se pierde un montón de plata. Bueno, no solamente eso, sino que también hay nueces, sino que también hay ciruelas, y de eso vive Mendoza. Entonces, ¿qué tiene Bernardo Raskin? Poder, ¿sí? Y como bien decía Juli, aparece ahí en la peli, le digo, esto de la peli no es teoría pura y ciencia, ¿no? Sino que es simple un comentario que hace referencia a algo que todos ustedes tendrían que haber visto o van a ver. Así que, por favor, apoyemos el cine nacional, y aunque sea que venga por Netflix, también veámoslo. No tiene nada que ver que sea bueno, que sea malo, que sea regular, yo qué sé, loco, pero si quieren ser licenciados en artes audiovisuales, apoyen la producción nacional, ¿sí? Más allá de cualquier situación política. No me voy a meter en este momento en eso, ¿eh? No tiene nada que ver la política. Simplemente tiene que ver que no pasa porque sea malo o sea bueno. Ustedes están aprendiendo, y por qué no aprender también de nuestros propios errores o nuestros propios aciertos, ¿eh? No quiero que quede acá ninguna idea ni nebulosa siquiera de crítica o de comentario positivo o negativo. Nada, que es una producción que necesita de nuestro apoyo. Si no vemos, no vamos a poder hacer, ¿sí? Por lo menos Sí. en nuestro país. En sintonía con eso que decís, viste el otro día ahí en la clase de FADU, mostré un fragmento de Nobleza Gaucha, cuando llegan a Constitución. Y bueno, vimos esa parte y nada, como que surgió esa reflexión de lo importante de un cine argentino, un cine nacional. Uno veía esas imágenes de 1915 y nada, también tiene es necesario por una cuestión de identidad, de memoria, no sé, de ser un país también, tener cine, es como tener tu álbum familiar, de algún modo, de fotos, una cosa así. Bueno, me fui en cualquiera, pero nada, también reflexionamos sobre lo importante del cine nacional. No solamente el cine, sino todo lo que sea producción audiovisual, inclusive, insisto, youtubers, bueno, todo lo que sea producción audiovisual la tenemos que apoyar, porque por otro lado es de lo que vamos a comer, lo que van a comer ustedes el día de mañana. Bueno, pero quiero volver a esto, y quiero hablar del chamán, ¿sí? Chamán, sacerdote, ¿sí? Brujo o bruja o sacerdotisa. Pero ¿por qué digo esto? No es gratuito. Acá lo que tenemos es alguien que va a favorecer la siembra, la cosecha, el cultivo, la ganadería. Entonces tenemos que ponerle nombre, ¿no? Algo que le ponemos nombre, algo a lo cual nos podemos dirigir con un nombre, va a ser más conocido, va a ser más manipulable. Entonces aparecen ¿quiénes aparecen? Estos sacerdotes, ¿qué generan? Estas sacerdotisas, ¿qué generan? ¿Qué generan? ¿A qué van a dar lugar estos sacerdotes, estos hechiceros, estos magos? ¿Sí? A las religiones. Bien, de alguna manera, antes que a las religiones en sí, a los dioses. Sí, está bien. La religión entendida como un cuerpo establecido donde ciertas creencias van a configurar una doctrina. Me encantó, qué linda frase que vi. ¿Viste qué bien que me salió, Richard? Sí, te salió muy linda. Bueno,
Ahora bien, voy a aclarar, voy a introducir algo que el señor Richard también lo escuchó, pero yo pienso en qué voy a decir para ayudarlo a él, para acompañarlo a él. Hablemos un poco de la mujer, ¿no? Porque siempre hablamos de los magos, de los sacerdotes, hablamos de los chamanes, pero también, y vuelvo a arriesgar, insisto, una hipótesis, vuelvo a arriesgar una hipótesis que podría validar con muy pocas dificultades, pero lo largo como hipótesis. Dijimos que una de las primeras formas de representar simbólicamente la realidad era la escultura, el dibujo, la pintura. Pero si yo les digo que es la danza, yo les digo que una de las primeras formas artísticas o estéticas, ¿sí?, antes que las mismas representaciones en las cuales necesitaban un instrumento, está la danza. ¿Sí? Pensemos, chiques, ¿qué es la danza? ¿Qué es la danza? A ver, explíquenme qué es la danza. Así, como venga. Acá Richard también nos puede ayudar. ¿Cómo? Un movimiento corporal específico. Un movimiento, disculpame, se me cortó un movimiento. Corporal. Bien, muy, Pablo, mejor imposible. Muy sintético, muy al núcleo de lo que es. Es que realmente la danza es el movimiento del cuerpo en el espacio. Punto. Claro. Punto. La danza es eso. Es el movimiento del cuerpo en el espacio. ¿Sí? Más allá que después le agreguemos música, que después le agreguemos otra cosa. Pero sí, aclaremos algo, movimiento del cuerpo y en el espacio con un sentido estético. ¿Sí? Claro. O sea, tiene que haber, por ejemplo, una imitación. Entonces yo me imagino una sacerdotisa invocando a la lluvia. Y entonces, ¿cómo hago? Me muevo como el agua cayendo del cielo. O invocando al río, al agua dulce, ¿sí?, al arroyo. ¿Y cómo me muevo? Invocándolo a través de mis movimientos. Y no necesito de pigmentos para pintar o de un palito para dibujar. ¿Sí? El cuerpo mismo. ¿Sí? Pero igual haces una forma con el cuerpo. Claro. Sí, sí. Claro, es siempre hacer una forma. Sí, sí. Sea con el cuerpo o sea, como decís, con la pinturita, con el pincelito. Sí, pero sin despreciarlo. Despreciarlo, no lo dije en ese sentido. No. No, sí, perdón, pero no. No, está bien. No, si lo que yo digo, antes que utilizar un instrumento, el mismo cuerpo es el instrumento. Claro. De ahí, para validar parte de mi hipótesis, que es bárbaro, no necesito nada. Es más, llegado el caso, puedo utilizar inclusive mi voz, ¿sí?, el sonido de mi voz, o el latido de mi corazón, o las palmas, ¿sí? Y yo puedo estar haciendo danza, y puedo estar invocando a los dioses, y puedo estar venerando a los dioses, y puedo estar atrayendo sus favores gracias al movimiento del cuerpo. ¿Y por qué no, entonces? ¿O qué mejor que una mujer antes que un hombre? Perdón. No, está bien. No suena bien. Pero les explico por qué. Porque yo creo que en este caso, y en cuanto a sensibilidad, no necesariamente tenemos que hablar de hombres y mujeres, ¿no? Porque un hombre puede tener la sensibilidad femenina como una mujer puede tener la sensibilidad masculina. No tiene nada que ver una cosa con otra. Simplemente que acá, y para hacerlo, insisto, en algunos casos, dar ejemplos un poco vulgares o extremos, ¿sí?, como para dar cuenta
de la habilidad o la destreza, que una determinada sensibilidad se exprese a través de un determinado cuerpo. No es determinante, esto ya lo sabemos, pero, insisto, es a manera de ejemplo y para que pensemos desde ese otro lugar posible. Pero evidentemente creo que a estas alturas todos la tenemos que tener clara, que no estamos hablando de hombre o de mujer, sino de una determinada sensibilidad que se expresa. ¿Sí? Quiere decir, entonces, chiques, que acá aparece, pero parte de esta hipótesis, la sigo validando con otro tema, que la historia de la humanidad, ustedes saben que los faraones, estamos en Egipto, los faraones son dioses, ¿sí? Son los principales sacerdotes. Ahí está el poder, ¿eh? Ahí está el poder. Pero a diferencia de lo que va a ser el pensamiento mágico religioso cristiano, ¿se acuerdan que los otros días Ricardo también hizo como un paralelismo en las formas de representar simbólicamente entre el egipcio y el cristiano? ¿Sí? Bueno, a ver, recordemos que en el mundo del poder, también en Egipto, hubo faraonas y sacerdotisas, como vamos a ver también que después pasa en el pensamiento racional ideal con los egipcios y hasta con los romanos. El problema de la mujer se oculta, aparece, perdón, el problema de la mujer, yo digo, aparece porque se oculta, cuando se oculta todo el cuerpo, cuando el cuerpo pasa a ser el pecado, ¿sí? Pero la desnudez del hombre y de la mujer en Egipto, en la cultura egipcia, en esta cultura sedentaria egipcia, es común. O sea, las mujeres andan en tetas como los hombres andan en bola, o con un pequeño pañal, como un taparrabos, no necesariamente ocultando el miembro del pene o la vulva, sino por una cuestión de comodidad y no de pecado o de ocultamiento, ¿no? O de ocultamiento. ¿Sí? Bueno, les decía con esto, para redondear, que el poder también está en manos de la mujer. Tanto es así que hay mujeres sacerdotisas como hombres sacerdotes. ¿Sí? Así como hay faraones hombres, hay realmente un caso, de una mujer faraona como fue Hatshepsut, ¿sí? Que todavía existe, por suerte todavía existe, un templo que se hizo, que además fue no solamente un templo, sino que fue su casa, a orillas del río Nilo. ¿Sí? Bueno, ustedes tendrán más cerquita la historia y conocida a Cleopatra, que si bien no fue faraona, sí tuvo un importante poder, que si no llegó a ser faraona fue por el problema de la invasión de los romanos y que le restaron cierto poder, pero que al mismo tiempo en su momento definió y decidió sobre su propia vida suicidándose. Cleopatra no es un sex symbol de Hollywood, como lo tomó siempre Hollywood, un sex symbol, ¿sí? De lo que sería una mujer egipcia. Sí, Richard. Elizabeth Taylor era. Claro, tal cual. Pero que de alguna manera Cleopatra pasó a ser, en vez de ser una mujer de la historia, pasó a ser un sex symbol de Hollywood, ¿sí? Pero realmente fue Cleopatra, una mujer con gran poder, ¿sí? La última de la dinastía de los Ptolomeos, ¿sí? Que sostuvo un imperio hasta que fue invadida por los romanos. Pero ¿qué hizo Cleopatra? No se dejó dominar por un hombre, Marco Antonio, sino que se suicidó. Bueno, maravilloso, todo eso, chiques. Algo que normalmente en la historia se pierde,
se pierde en beneficio de la ficción o de la construcción de una historia paralela, ¿sí? Bien, hasta acá medianamente llegamos a un punto en que le quiero mostrar rápidamente un PowerPoint que ahora estamos bien, voy a terminar rapidito, para que veamos esta cuestión del pensamiento mágico desde el otro lugar, que es la construcción de pirámides, que todos ustedes lo conocen, pero de alguna manera desmitificar un poco y ver que, a diferencia, los otros días empezamos, no sé si lo dimos acá los jueves, lo dimos el cortito, el videíto de Bart Simpson como Moisés. ¿Acá? ¿El jueves? Sí, Creo que sí. no me acuerdo. Chiques, ¿se acuerdan? No, por eso no lo pasé, no ¿No? lo pasé, no lo pasé. Bueno, se los cuento, no se los muestro, se los cuento. Pasalo. No, sí, bueno, a veces no repetimos todo tal cual. Pero sí, me había quedado como eso pendiente. Pero bueno, seguramente todos ya lo vieron, se los recuerdo, igual lo pueden encontrar en YouTube. Hay un episodio, pongan Simpson egipcios y aparece seguramente cuando Bart se mete con Lisa adentro de una pirámide, ¿sí? Pero Bart hace de Moisés. Pongan eso, Bart Moisés, para googlearlo. Bart ¿No era Moisés. Milhouse? Milhouse. No, ¿sabes qué me suena? ¿Que hacía de Moisés? ¿Sabes qué me suena Bart? Pero no, me haces dudar, ¿eh? Me haces dudar. Lo lógico sería Milhouse, sí, pero me haces dudar. No, ¿sabes qué me suena Bart? No, por la actitud que, bueno, googleámelo, Richard, dale. Sí. Bueno, el asunto que penetran en una pirámide y ahí habla, quien sea, Bart o Milhouse, ahora no lo confirma Richard, hace de Moisés, ¿sí? Y Moisés explica cómo que fueron los esclavos quienes construyeron la pirámide, fueron los esclavos quienes construyeron la pirámide, y realmente, Pará. sí, Perdón. Seguí. sí, y realmente los que menos construyeron las pirámides y los obeliscos fueron los esclavos. ¿Por qué, chiques? Porque los esclavos eran los hebreos. Moisés, no se olviden que era hebreo, ¿sí? Y que en todo el mundo, en toda la ficción, desde los 10 mandamientos en adelante, una película norteamericana de 1956, ¿sí? Los 10 mandamientos, que es una película que les recomendamos ver, ¿sí? Justo ahora en Semana Santa, seguramente está en el Mega Nuestro, está linkeado en el Mega Nuestro, los 10 mandamientos, pero seguramente en muchos canales, no en un canal, sino en muchos canales de televisión. Ahí está, Richard les está poniendo el link de... Pero decime si podés saber quién es Bart o Milhouse. No vi el capítulo, pero supongo que es Milhouse, por lo poco que vi, pero no vi el capítulo entero. No, pero Solamente ahí, el fragmento que vos pasaste. bueno, pero ahí nomás Te que lo congelaste, Alfredo. que lo tiran adentro de la pirámide. ¿A quién tiran adentro de la pirámide? Ahora ¿estás? Sí, acá estoy. A ver. ¿Qué me decías? No, ¿a quién tiran adentro de la pirámide? Si tenés ahí a mano. Ah, Milhouse y a Lisa, y le por tira eso. ese chiste de... Claro, por Está eso. bueno. Bien, Tomás. Entonces, tal cual, me hiciste dudar, dije, pero me hiciste dudar, además la lógica era que fuera Milcar con Lisa. Muy bien. Bueno, en síntesis, a dónde voy yo, a dónde estaba yendo. Egipto es lo tomamos a Egipto porque es una región, una zona muy importante que tiene sus límites el Mediterráneo, el Mar Rojo, el desierto, o sea, es muy difícil conquistarla, ¿sí? En una época donde todo el mundo conquistaba a todo el mundo, entonces era muy difícil conquistar. Y los hebreos, fueron a conquistar
a Egipto, ¿sí? O sea, los hebreos fueron capturados como extranjeros, como esclavos, pero no tenían el honor de construir las pirámides ni los obeliscos, ¿sí? Bueno, en síntesis, Egipto se va a desarrollar fundamentalmente gracias al río Nilo, que con sus crecientes anuales, genera una tierra muy rica, con un limo muy rico, muy apta para la agricultura y la ganadería, ¿sí? Si le sumamos a eso el agua dulce, si le sumamos a eso este territorio prácticamente inexpugnable por países, por pueblos extranjeros, ¿sí? Ellos vivieron bárbaros, y además teniendo al faraón, chiques, el faraón, que era el dios, el faraón, no solamente que era el rey, sino que era el dios. Tenían la vida re fácil, re fácil. Realmente los egipcios no eran castigados como aparecen en las películas, no le crean a eso. Los egipcios vivían en paz y protegidos por su faraón o su faraona, ¿sí? En algunos casos, por supuesto, como siempre, los excesos del poder siempre se hicieron notar, pero los egipcios además trabajaban de una manera sindicalizada, tenían derechos, obligaciones y derechos. Los derechos eran los de poder dejar de trabajar para ser jurados, para asistir a un nacimiento, para ir a un cumpleaños. O sea, chiques, se les pagaba, no en metálico como hoy, pero se les pagaba con alimentos, con habitaciones, con un buen confort, con buena habitabilidad. A quienes se sojuzgaba eran a los extranjeros que venían, como los hebreos, a ocupar su dominio. O sea, realmente, ¿vieron? El enemigo es el otro. Sí, eran los otros que venían a dominar a los egipcios, ¿sí? De ahí que estos tenían que defenderse, y como siempre les ganaban en las batallas, los tomaron como esclavos, ¿sí? Los vencidos, no solamente en Egipto, sino en Etruria y en la Mesopotamia y en cualquier lugar, eran dominados y quedaban como siervos, como sirvientes, ¿sí? Ellos se dedicaban a tareas de menor honra, ¿sí? Cómo hacer, y lo vemos en la película, hacer ladrillos, hacer construcciones, los ladrillos se hacían de barro, entonces era una tarea sucia, era fea. Bueno, esas cosas las hacían los hebreos, en este caso los extranjeros. Bueno, vamos a hacer un pequeño recreíto si quieren, porque ya son 10:05. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo vuelvo más rápido. Si quieren, entonces 10:20, 10:15, no, 10:15. A ver si terminamos un poquito más temprano, ¿sí? Vamos a arrancar directamente con el señor Richard, que los introduzca en el mundo de otro pensamiento. Si quiere terminar de cerrar, pese que ya él había explicado la forma de representar este pensamiento mágico religioso, pero cómo se va a enfrentar a un pensamiento racional ideal. 10:15, entonces dijimos, 10:15, nos reencontramos. Hasta luego. Yo aprovecho para... Perfecto. Sí, ¿quién habla? Sí, Juli. Activa tu mic, Juli. No, dije que perfecto, que 10:30 nos encontramos. Ah. 10:15. No, y media, no, y media. Cuarto. Perdón. Cuarto. Cuarto.
Por casualidad, hola, hola, hola. Por casualidad está Trinidad por ahí. Trinidad. Yo Eugenia. estoy. Trinidad. Trini, por lo que estoy viendo, no tenés entregado El primer el trabajo, no. Todavía el lo T- estoy haciendo. no tenés entregado el TP1. No. ¿Algún problema que haya que resolver? ¿Algo que necesitas? No, es un tema mío de organización que terminé agarrando demasiadas materias en mi primer año y estoy aún acomodándolas correctamente y resolviendo trabajos que también tengo Está bien, todos. perfecto. Quería saber si tenías necesidad de algo que podamos resolver para favorecer tu entrega. Listo. No, gracias de todas Eugenia, formas. Eugenia Sosa, buen día. Ahí está. Euge, con vos me pasa lo mismo, está faltando el TP1. ¿Tenés algún problema que tengamos que solucionar? ¿Querés que en algún momento veamos algo juntos? ¿Vos lo entregaste? Sosa Eugenia, no lo tengo como entregado. Bueno, lo voy a revisar, espérate que me lo pongo acá. Lo que yo les pido a todos, chiques, es que para eso se publica el listado de asistencia y trabajo. Ustedes vieron que ahí aparece. Mirá, si no te es molesto, volvémelo a mandar, porque es raro que yo no lo haya puesto como recibido. Por eso yo les digo, ustedes tienen que fiscalizar esa planilla, porque ahí en la planilla aparece ausentes, si se recibió el trabajo. Entonces acá Sosa no me aparece como que está recibido. El problema puede ser mío, ojo que no te estoy endilgando ningún problema. Acá tengo otro tema, por ejemplo, Montesanto Sofía, ¿está acá presente? Montesanto Sofía, ¿está acá presente? Bueno, les cuento, en el caso de Montesanto Sofía, tiene 3 ausentes en los foros, entregó el trabajo, que está muy bien, por eso acá figura. Pero bueno, acá tenemos que resolver el tema de los ausentes. Más de 2 ausentes no se pueden tener, ¿sí? Si alguien la conoce, si alguien tiene contacto con ella, avísenle. Estoy hablando de Monsanto Sofía, ¿sí? Si no, me arreglo yo con ella con un mail. Pero de paso, queda claro para todos. Acá tengo un caso también. A ver, Walter está presente, Ponce Walter. Bueno, justo tampoco está presente, pero son casos similares, que envían los trabajos, pero tienen ausente en los foros y necesitamos que en algún momento del cuatrimestre todo esto nos cierre, ¿sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, vamos a ver cómo el señor Ricardo Soto Uribe nos introduce en este otro nuevo pensamiento que nos hace avanzar en el tiempo también. Dale. Acá que comparto. Ya estoy. Bánquenme unos segundos. No me acuerdo en qué carpeta lo había guardado ahora. Ay. Bien. Ahí estamos. Para que estoy teniendo un problema para compartir. Bueno, mientras espero que... Ahí está el programa. Empezamos a hablar de Grecia, arte griego. Bien, ¿en qué época nos ubicamos más o menos? A ver, alguien que sepa alguna fecha de qué estamos hablando más o menos. 400 antes de Cristo.
Claro, muy bien. A 500, 400 antes de Cristo, o sea, en el siglo V, ese es justo el periodo clásico de Grecia. Bien, pero vamos a rastrear todo el desarrollo. Entonces, más o menos tenemos que pensar, situarnos más o menos en el siglo VII, octavo antes de Cristo. Bien, desde ahí vamos a partir. Y ahí nos encontramos con el periodo arcaico. Se los escribo en el chat para que quede clarísimo. Periodo arcaico, entonces estaría, dijimos, entre el siglo octavo al quinto. Lo voy a poner al sexto para que quede más claro el periodo clásico. Bien, y vamos a ver algunas imágenes al respecto. La idea es que hagamos un análisis de recursos formales lo más dinámico posible, chiques, así que les pido colaboración. Bien. Ok. ¿Están viendo todos? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué onda esto? ¿Qué me pueden decir así libremente de lo que están viendo? Especialmente de la... Esta imagen es una reconstrucción de esta misma, ¿no? ¿Cómo sería en la época? No es nada más que eso. Pero bueno, analicemos la imagen. ¿Qué me pueden decir? Es una escultura de una mujer. ¿Cómo? Es una escultura de una mujer. Es una escultura de una mujer. Bien. ¿Cómo es esa escultura? Está hecha de piedra. Muy bien. Está hecha de piedra. Ok, vamos a la forma. ¿Cómo es esa forma? ¿Ignoramos que tiene la mitad de la cara rota o No es le falta la necesario. mitad de la cara? O sea, para efectos de la cultura de la que estamos estudiando, imaginémosla como estaba en esa época. La cara la tiene rota porque se trata de una ruina. Ujú. Se trata de un documento real que accedemos, pero que tiene, a ver, si estamos hablando por lo menos 2800 años, casi 3000 años, imagínense, un poquito menos. Se debe a eso. Y en todas las obras que veamos de acá en adelante, cuando vean trozos que no están, obvio que se debe a eso, ¿no? A que estamos hablando de una ruina. Bien, aparte de eso, obviando eso, si vos querés. La forma. Dale. Si no van a decir nada tan terrible. ¿Cómo es la forma? La de chiques. Bueno, voy uno por uno. A ver, Juli, ¿qué me puedes decir de la forma? Julieta, ¿estás ahí? Tomás. No sé, por ejemplo, Pues estoy que... pensando. ¿Está Bueno, bien? habla vos primero, habla vos. Pero no tengan Está miedo. descalza. Dale, Tommy, dale. Vos dale, dale, voy yo. Por ejemplo, que el vestido este, de la mitad para abajo, como que tiene forma de cuadrado y rectángulo. Bien, ok, sí. Tiende como a lo geométrico, el diseño del vestido. Bien. Y en cuanto a la forma del cuerpo de la mujer representada, ¿cómo es? A ver, Julia, ¿alcanzaste a pensar algo? Después sigo con vos, Trini, así que anda preparando alguna idea. Sí, Juli, te escucho. No sé, profe, es como grandota. Sí, es como robusta. ¿A eso te Robusta, referís? ¿O sí, como sí. que es grande de monumental? No sé, No, realmente robusta me refiero.
Perdón, ¿a qué te referías? A que es robusta. Ah, sí, es Dice, robusto. perdón, dice Eugenia, como que es media estructurada, puede ser, como muy recta. Claro, sí, es muy recta. ¿Se acuerdan de lo que vimos en Egipto? A ver, por favor, apliquemos conocimiento, porque si no es todo muy así en el aire. ¿Se acuerdan? De hecho, ¿se parece a una figura egipcia o no? ¿Qué opinan? No, no se parecen nada. No Son se parece formas de nada. cultura muy diferentes. Ajá, a ver, ¿cuáles serían las diferencias? Bien, Esta sobresale, tiene forma tridimensional completa, sí, la cual la egipcia solo era un tallado sobre la pared. claro, es verdad lo que decís, Trini, en función de las imágenes que que vimos acá. También tuvieron esculturas y como toda escultura es tridimensional porque es un cuerpo en un espacio, pero, pero fíjense que mantiene una rigidez que un poco lo acerca al imaginario egipcio en el pelo, de hecho, ¿no? ¿Qué puedo decir de la forma? ¿Qué se podría decir de la forma? Dijeron que era robusta, que tenía un diseño rectangular. Perdón que insista, pero a ver, quiero que me digan más cosas de la forma. Perdón, chiques, mientras piensan un poquitito, a ver, esta materia es fundamental para que como licenciados en artes audiovisuales comiencen a reconocer la forma. O sea, si es un rectángulo, si es un triángulo, si está quieto, si está movido, si tiene volumen, si no tiene volumen, si se ríe, si no se ríe. O sea, son aspectos no de sentido, de significado. Es una mujer parada. No nos importa que sea una mujer parada, sino que elementos formales, ¿sí? Nosotros vemos ahí. ¿Qué es lo que vemos? Pero todo eso lo tienen que ir tirando ustedes, ¿sí? No importa que sea un disparate, estamos aprendiendo, ¿sí? O sea, Claro. no se sientan inhibidos, cohibidos. Esto me extraña, ¿no? Porque realmente me pasa en pocas comisiones que haya tan pocas cámaras encendidas, ¿no? Este, no, realmente se desmerece un poco la intervención del grupo en esta cuestión de que, no sé, creo que no podemos estar cohibiéndolos o inhibiéndolos cuando somos dos personas que estamos como ustedes acá charlando, porque realmente estamos charlando, no estamos juzgando a nadie, no, nada, pero realmente necesitaríamos que haya más interacción, que podamos interactuar, ¿no? Sí, porque además en definitiva este es el lugar para equivocarse, si no, ¿cómo van a aprender? Ah, acá en el Entonces, chat, perdón, claro. acá en el Sí. chat alguien dijo que no sé quién y casi todos los detalles se basan en figuras geométricas con bastante volumen y textura. Eugenia Sosa dice como que está arreglada, tiene una sonrisa, dice Tiene Eugenia. una sonrisa, muy bien, muy bien, muy bien, tiene una sonrisa. Igual me extraña, perdón, chiques, no sé, pero que no apliquen cosas que yo pensaba que ya estaban asimiladas. ¿Se acuerdan de la palabra hieratismo? ¿Alguien se acuerda de la palabra hierático? Es referente a que tiene emociones, sin emoción. Claro, exactamente. Tenía que ver con que no había emoción. En ese sentido, podríamos ya ver, preguntarle a esta obra si es hierática o no es hierática. Ahí ya tenemos un elemento de forma. También me acuerdo que en la clase de Egipto, cuando analizamos imágenes de Egipto, hablamos, por ejemplo, si tenían movimiento o no tenían movimiento. Si expresan dinamismo, movimiento o más bien quietud. Digo, ¿cómo es la forma? Entonces también le podemos preguntar a la forma,
¿Te estás moviendo o estás quieta? ¿Qué estás representando? Bien, y esa respuesta puede ser parte de un análisis formal. También nos dijimos si era proporcionada o no proporcionada, si el tamaño de ese cuerpo es proporcional a un cuerpo real, si esa mano es proporcional al tamaño de esos senos, no sé. Le podemos preguntar también a la obra si sos proporcionada, obra, o no sos proporcionada. Y de esa respuesta tenemos un nuevo análisis formal. Y así, le preguntamos cosas a la forma. Porque sí, qué sé yo, puede ser grandota, tiene un diseño con cuadrado, está todo bien, pero estamos en una instancia en que esperamos más que eso, porque eso me lo puede decir cualquier persona, no estoy desmereciendo para nada. Y con eso quizás los estoy intimidando mucho más aún, pero no, la idea es que nos equivoquemos. Así que nada, ¿qué podemos decir de esta obra? Que es estática, que es frontal, por ejemplo, es decir, que está diseñada, hecha para ser vista desde frente. Bien. Que es bastante rígida, no está suelta esa mujer representada, está rígida. Bien. Que es estática, como decía, que es hierática, pero tiene una sonrisa. Muy bien. Trini, dijiste que no, alguien en el chat había hablado de la sonrisa, ¿puede ser? Eugenia. Muy bien, tiene una sonrisa. Esa sonrisa va a ser muy característica, porque se denomina también sonrisa arcaica. ¿Bien? Es uno de los rasgos más distintivos del arte griego con respecto a esa misma época del arte egipcio también, el que poseían una sonrisa. Sigamos viendo imágenes. Acá pasó algo. El arte arcaico es un proceso que va en una dirección. Entonces, la idea es que descubramos cuál es esa dirección en la que va, a medida en que vamos a ir recorriendo distintas imágenes. Fíjense, venimos de esto, todo dentro del periodo arcaico, ¿no? Y nos vamos a esto. ¿Qué pasó? ¿Qué se mantuvo y qué se transformó? A ver, ¿qué me pueden decir? Como que tiene menos textura estas dos esculturas, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser, sí, tienen o están menos preservadas, o sea, Puede ser. sufrieron más los embates del tiempo, o no tiene esta precisión de detalles, ni... Ujú. Eso es verdad, muy bien, muy bien. Es ¿Qué más más? realista, es Ajá, más afín al modelo probablemente. muy bien, muy bien. Es más apegada como a la realidad. Hay mayor observación, por ejemplo, desde el vamos, del cuerpo humano. En este caso del cuerpo de un hombre. Acá de un cuerpo de una mujer, pero fíjense que en el cuerpo es solamente el rostro lo que está representado, las manos, los senos y los pies. El resto es una columna. No hay mucho interés en el cuerpo, en la representación del cuerpo. De hecho, fíjense cómo son esos pies. Parecen como los de un robot, ¿no? Es bastante robótica, de hecho, la figura. Tiene poco de humanidad, si se quiere, ¿no? Acá hay un poco más de humanidad, pero hay cosas que se mantienen todavía. Muy bien, hay un poco más, un grado más agudo de realismo. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué se mantiene? La pregunta es, ¿qué se mantiene o qué se transforma? Pueden contestar por cualquiera La de las dos. expresión en el rostro, que es ¿Eso se mantendría o se transformaría? es difícil porque no se entiende qué expresión está manteniendo. La expresión en el rostro es algo que se continúa con respecto a la imagen anterior, o a tu juicio ya es distinta acá.
Es distinto porque sí es... Come on, people. El pelo también tiene A la ver, misma. el pelo similar, ¿eso decís? Sí. Muy bien, claro. Fíjense, el pelo es bastante similar, de hecho. Es como que sigue una misma tradición ya estética, ¿bien? De representar el pelo de esa manera. Muy bien, eso se continúa. ¿Se fijan? Mantiene la rigidez, La mantiene frontalidad también. la frontalidad, a ver, la frontalidad la mantiene, sí, yo opino igual que vos. Pero hay un detalle que empieza a romper esa frontalidad. ¿Cuál es? Fíjense bien en la obra. Véanla de arriba abajo y de abajo hacia arriba. Tiene Observen. movimiento. A ver, yo no sé si tendría movimiento, yo lo veo bastante quietito, pero ¿por qué decís eso? Me interesa. Porque los pies están... Perfecto, excelente observación. Fíjense, hay un pie que ya está adelantado con respecto al otro. ¿Lo ven? Y fíjense esta figura anterior. Es casi impensable. Es tan robótica, está tan estática, tan rígida. Acá hay algo que todavía no es movimiento, pero va en esa dirección. Bien, es más humano, hay algo más, hay como un camino leve, un pasito, literalmente, un pasito hacia el movimiento. Muy bien, veamos otra. A ver qué pasó acá, particularmente con la imagen de la derecha. ¿Qué me pueden decir? ¿Sigue habiendo un camino en una dirección? ¿Cuál sería esta? ¿Qué se mantiene? ¿Qué se modifica? Ya pues gente, son expresivas. son un poco más expresivas, es cierto, sí. La sonrisa se mantiene. La sonrisa le da la expresividad en realidad, porque el resto se mantiene bastante robótico, bastante severo, bastante rígido. ¿Sigue siendo frontal o no? ¿Qué dicen? Sigue siendo frontal. Sigue Sí. siendo frontal, bien. ¿Sigue siendo estática o ya es dinámica? No, sigue siendo La segunda parecería expresar un poco más de movimiento. ¿El moscóforo o el coré? Sí, el moscóforo. ¿El moscóforo? ¿En qué? ¿Por qué decís eso? A ver, dale. Y por la posición de las piernas, puede ser como que está llevando el corderito para algún lado. Claro, sí, la narración puede ser que ese corderito lo lleva para algún lado, pero no está así, boludo. O sea, es más, hay mayor grado de detalle. Ujú. Yo no diría, no me atrevería a decir que está en movimiento. Para mí eso no es... Ya te vas a dar cuenta que con otras imágenes esto no expresa movimiento. Ujú. Se mantiene estática. Es una representación estática, como para la eternidad, ¿se fijan? Fíjense en estas imágenes. Así como les decía que le podemos preguntar con respecto a la proporción, le podemos preguntar a la obra con respecto al movimiento, ¿te moves, no te moves? También le podemos preguntar, esto es un poco más sutil, más sofisticado si quisieran, pero es vital para un realizador audiovisual. Le podríamos preguntar por el tiempo. Por ejemplo, ¿en qué temporalidad habita esto? Y yo les podría decir con respecto a esto que está hecho para lo eterno, para la eternidad, como en las figuras egipcias. Es una pose, es un
¿Se fijan? Es un instante así como... No está en una pose, en una cierta eternización. Ya lo vamos quizás a entender de mejor manera. Sigamos viendo imágenes. Lo que sí podemos asistir acá en el moscóforo y también en el rostro de Coré, que hay cosas que se mantienen y otras que se modifican, pero hay un mayor grado de observación de la anatomía. Fíjense, por ejemplo, el ternero, ¿bien? O los músculos de él. También los ojos, como la profundidad de los ojos, Muy bien, los ojos, el rostro, la las sonrisa. mejillas, la sonrisa, ¿bien? Es decir, hay como que el cuerpo humano estaría fascinando un poco más que aquel antiguo discurso y severidad religiosa, ¿no? Acá es más un signo y acá se va acercando como una representación más fiel del cuerpo humano. ¿Y acá qué pasó? Seguimos en el periodo arcaico, pero ya lo estamos finalizando con esta obra. ¿Por qué? ¿Qué me pueden decir? A ver. Chiques, piensen que esta instancia es como la instancia de práctico dentro de la clase, entonces tienen que participar. Y como que está muy detallada, o sea, más que las anteriores. Claro. Tanto así que está abriendo las puertas de otro periodo, del periodo que sigue, que ya no se corresponde. Fíjense lo poco... A ver, guarda relación todavía con la primera imagen, con esta. La frontalidad, la frontalidad un poco rota por ese movimiento, todavía mantiene cierta rigidez, aunque está suavizada por el grado de detalle que tiene el cuerpo. Mantiene esa sonrisa arcaica, pero también sigue siendo medio robot. ¿Se fijan? Tiene poco de humanismo, si se quiere, ¿no? Bueno, esto fue el periodo arcaico. Bien, ahora entramos en el siglo V, en el periodo clásico. Entonces, anoten ahí, periodo clásico, siglo V. ¿Alguna duda, algún comentario hasta el momento? Chiques. También se vale decir, no, profe, no tenemos ninguna duda. No, profe. Estamos bien. Dale, seguimos entonces. Alfredo, ¿algún aporte? No, estoy escuchando, está claro. Estoy Dale. aprovechando para corregir un poco también los trabajos. De paso, la chica Sosa ya está resuelto lo tuyo, ¿eh? Bueno, ¿y acá qué pasó entonces? Estamos en el periodo clásico, entramos en otro momento. ¿Se fijaron que hubo un camino hasta acá? Sí, Bien. ahora sí hay movimiento. Sí, ahora hay movimiento. Sigue siendo una pose, pero sí, hay Ya no movimiento. es frontal. ¿Ok? O la figura tiende al dinamismo, ¿sí? ¿Sí? No sé quién está hablando. Sí, sí, yo. Ahí. Diga. Deja de estar en una pose robótica. ¿Está en una pose robótica, decís? No, deja. Ah, deja de estar, claro. Sí, está mucho más cargada de una búsqueda de dinamismo. Preguntémosle a la obra, ¿qué pasó con la frontalidad? Ya no es frontal. Creo. Ya no hay frontalidad. Y ya no hay frontalidad porque, como la danza, el cuerpo empieza a ocupar el espacio acá en la escultura. Fíjense. Se puede recorrer. Es decir, ya no está hecha para un único punto de vista. La escultura comienza a ser escultura. Si me permiten, más moderna. Bien.
Y ya esa rigidez de ese pensamiento mágico religioso empieza a quedar un poco atrás. Hay una mayor concentración con respecto a lo humano y no Es ya como más tanto lo natural. divino. Sí, Juli, Sí, que es como más natural del exacta- humano. exactamente, es más natural. Es decir, el pensamiento está más pendiente del mundo cotidiano, del mundo sensible, de cómo se ven las cosas, no cómo se saben que son, como los signos. ¿Ven cómo se ven las cosas? ¿No? En este caso, un atleta, que también habla de la cultura griega y de su fascinación por la cultura olímpica, ¿no? Por lo deportivo, por las olimpiadas que ellos mismos organizaban, ¿no? El cuerpo está desnudo, estamos entrando en la época de la democracia ateniense, siglo V, el llamado siglo de oro de Pericles, precisamente porque es el siglo de la democracia, el siglo en donde surge la figura de Sócrates y después de su discípulo Platón y sucesivamente Aristóteles, los tres principales filósofos griegos, y la base de la filosofía de Occidente, a posteriori, que nos llega. Ese es el siglo V, el periodo clásico, y donde aparece la manifestación de este tipo de obras que tienen como objetivo ya no dar cuenta de la vida eterna y lo sagrado de los dioses y el faraón y todo eso, sino que buscan una idea llamada belleza. Bien, a ver qué sería ¿por qué yo digo que la belleza es una idea? ¿Es real la belleza o es una idea? ¿Qué opinan ustedes? La belleza es una idea, es un concepto que cada uno tiene y se va transformando en constante a la época. Muy bien, es una idea. Por lo tanto, este es un pensamiento que busca esa idea, y esa idea no la va a encontrar en el mundo real. Bien, si es así, esta obra, por ejemplo, corresponde al retrato de alguien que vivió en Grecia en esa época o no. No, Entonces, ¿qué sería esto? Si no es un retrato, es una escultura, pero hecha en base a qué cosa? a una idea, a una imaginación. En base a una idea, pero esa idea, fíjense que está racionalizada. ¿Bien? Es decir, estos tipos entienden que la belleza es el resultado de un cálculo matemático específico. Es decir, que la belleza es la consecuencia de llevar a cabo un estudio, un análisis racional, un cálculo matemático de la forma. Estamos hablando de una época en que está regida, esta imagen no corresponde a esa época, perdón, en que está regida por un pensamiento racional ideal. Es decir, se mantiene la idea, algo que está por fuera del mundo real, ¿bien? Que no se puede tocar, un ideal, por ejemplo la belleza, no es algo que exista, no es algo que exista en la naturaleza como existen los pájaros, los perros, las ramas, las hojas, las piedras, ¿no? No es algo que exista en la naturaleza, es una idea abstracta, pero que ellos creen que esa idea se logra a través de un análisis riguroso y racional de las proporciones en la forma. ¿Bien? ¿Hasta acá todo bien? Sí, ¿Se entiende? Estamos en el periodo, sí. en el clásico. Voy a intentar compartirles un videíto. A ver.
les cuento un poquito. Voy a compartir. Tengo problemas con el audio, pero no importa porque se los voy a explicar encima. Me interesa que vean las imágenes del video. ¿Lo ven ahí? Sí, se ve. Bien. Les cuento, esto es una película de Disney muy antigua. El Pato Donald explica un concepto que espero lo anoten ahí, que se llama proporción áurea. Bien. La proporción áurea es este cálculo matemático, esta proporción, que la vemos reflejada en esta figura de un rectángulo, ¿no? Este rectángulo sería, de algún modo, una figura plácida a la vista, ¿bien? Que tendría esta proporción matemática que hace que no nos parezca ni desequilibrado, ni amenazante, ni nada. Una figura de estabilidad, de proporción, de armonía, que nos lleva a la sensación de orden, de paz, de belleza, de lo que se creía en ese momento que era la belleza. ¿Bien? Por eso este rectángulo es la base de nuestra visión de los cuadros, de las ventanas, de muchas fotografías, de la pantalla de cine, ¿no? Un poco nace de esta figura. Y esta figura la tenían muy calculada los griegos porque tenían un pensamiento racional ideal. ¿Bien? Entonces, en base a esta proporción, que es la proporción áurea, se construyen distintas formas, todas las formas posibles, incluso la figura de la espiral. Se supone que es una proporción que estaría en la naturaleza, que de algún modo, más que un invento, sería un descubrimiento. La verdad que es un invento, evidentemente, ¿no? Porque obedece a la cultura humana. Es la matemática, es la geometría, ¿bien? Pero ellos pensaban que era una proporción casi divina. Y en base a esta proporción, a esta racionalidad, a este cálculo, hicieron lo que hicieron, sus construcciones. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá, la Acrópolis ateniense. Todo está construido en base a una misma rigurosidad de estas proporciones. Bien, de la proporción áurea. Y esta sirve para la arquitectura y para los distintos lenguajes de las artes. Este número mágico está presente en todo el diseño. Y también en el diseño del cuerpo humano. En el diseño de un rostro humano, de una boca, de un mentón. Todo está regido por esa misma proporción, que se suponía que era la proporción de la belleza. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió por qué es un pensamiento racional ideal? Sí. ¿Sí? Esto ocurre en el siglo V a.C., que es el periodo clásico. ¿Bien? Seguimos. Llegamos al tercer periodo. ¿Y acá qué pasa? A ver, Santi, ¿estás por ahí? Sí. Dale, a ver qué en función de lo que vimos antes, ¿qué podemos decir acá? A ver. A ver, aparecieron más personajes ahora. Bien, muy bien. Ya no es la representación de un solo sujeto. Muy bien. ¿Cómo es esa Movimiento, representación? Sí, dime. movimiento hay un montón, ya. Uf, esto sí es dinámico. Mucho movimiento. Sí, muy bien. No sabría decir si deja de ser frontal también. Muy bien lo que decís, no sabría decirlo, yo tampoco, pero Porque es como que se puede mirar de más lados, pero como que la gracia igual sigue estando en mirarla de frente. sí, claro, sí, sigue siendo una escenificación, es como actores actuando para un público, se fijan, están relativamente de frente. Muy bien.
Muy bien. A ver, ¿qué más? Acá volvieron a enfocarse en el lado religioso. Sí, nunca salieron de la órbita religiosa, pero su pensamiento ya no está totalmente oprimido por el discurso. Oprimido no es la palabra, aunque puede ser, pero digo, ya es racional, ya es ideal. Ujú. Cuenta un mito, digamos, que pertenece al ámbito religioso, es cierto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. Démosle a la hora. A ver, otro, Santi, que estuvo muy buena tu intervención. A ver, no sé, ¿quiénes veo acá? A ver. Tampoco los veo, chiques. A ¿Es ver, expresiva? sí, perdón, ¿quién habló? No, no, Trinidad. sí. A ¿Es ver, ¿qué me... expresiva? ¿Es más expresiva, decís? Sí. Absolutamente. Se va la bosta en la expresividad. Confirma, Demasiado expresivo. Se fijan, es teatralizado, es exagerado. Bien, confirma perdón. Eugenia Sosa confirmaba rápidamente también de la expresividad del grupo escultórico. Claro, y como dice Alfredo, ya estamos hablando de un grupo escultórico, ¿bien? Bueno, también lo dijo Santi, que ya es más de uno, pero no solamente eso, sino que hay una narración. Se fijan que para que el ojo nuestro aborde esta imagen, de algún modo la imagen te obliga a hacer un recorrido, porque el ojo tiene tanta información, es tan sobreabundante este grupo escultórico en imágenes, que el ojo empieza a ser un ojo que se empieza a mover, distraído, que en un momento se fija el punto, no sé, a mí me pasa, ¿no? Con el ojo. En algún momento miré el rostro de esa serpiente, o la cara de angustia del pibe de la derecha, o el rostro del Laoconte, del padre, sus barbas, su pelo, o el grosor de la serpiente enrollando los cuerpos. Digo, el ojo se mueve, es una narración. Bien, no es una imagen cómoda, plácida, como era el período clásico. Entramos en otro período, en donde se exacerba lo que se había logrado, donde ya eso humano se exacerba aún más y caemos en el ámbito de las pasiones. Fíjense, recuerden que partimos de un robot, por así decirlo. ¿Se acuerdan la primera imagen? Fíjense a lo que se ha llegado acá. Estamos en el tercer periodo, el periodo helenístico. Hay desproporción también. El tamaño de los hijos del Laoconte no son del todo realistas. Digo, porque no tienen cuerpos de niños, tienen cuerpos ya más bien de hombres o de jóvenes, y el tamaño del padre no se condice a la realidad, sería una suerte de gigante, una cosa así. Por lo tanto, hay desproporción, no necesariamente simétrico, no hay una centralidad, el centro está corrido en la imagen, ¿no? Entonces empieza a hacer otra concepción de la imagen que se va a repetir en la historia del arte igual, ¿no? Estas diferencias. Fíjense acá, hay una superabundancia de imagen. Esto se llama horror al vacío, hay un horror vacui, un horror al vacío, en donde no nos llevamos bien con las superficies sin imagen. ¿Bien? Nuestra época también tiende a ser de horror vacui. La publicidad hace que nuestras ciudades se conviertan en un lugar de horror vacui, donde no podemos permitir tener una superficie lisa y convivir tranquilamente con eso, ¿no? Los periodos estables no tienen problemas con el vacío.
En cambio, estos periodos de inestabilidad tienen una angustia al vacío. Entonces todo tiene que estar lleno. ¿Se fijan? Y también las temáticas empiezan a ser también más teatralizadas, más trágicas, ¿bien? Más dramáticas, más comportan un patos, ¿no? Un ámbito pasional. ¿Se fijan? Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario, chiques? ¿No? ¿Todo bien? Sí, se entiende, está. Bueno, genial. Bueno, Alfredo. Bien, acá lo que yo les tengo que pedir, porque si no, esto pierde su eficacia. Acá ya también les pedimos que lean con anticipación Gombrich, Hauser. Son dos libros que nosotros se los ofrecemos digitalmente, están en la bibliografía. Las clases están publicadas con anticipación, tanto así que si ustedes quieren ver la última clase, que es del siglo XX, del siglo XIX, las vanguardias, para julio ya también están. A ver, chiques, que si ustedes vienen acá pensando que esta es la lámpara mágica de Aladino y asistiendo 3 horitas un día a la semana, se van a iluminar con todo el conocimiento que necesitan, por lo menos para aprobar esta materia, y yo lo dudo, lo dudo. No quiero ser muy pesimista, pero acá la voluntad de estudiar la tienen que tener ustedes. Nosotros estamos trabajando acá porque tuvimos la voluntad de estudiar en su momento, y eso costó que tengamos que ver películas, leer libros o textos o fotocopias, pero implica necesariamente una acción por parte de ustedes. A ver, estas fotitos que están acá, o ni siquiera fotos, sino solamente nombres. Pablo no tiene ni siquiera una foto, Erika tampoco, Sosa, Mona, Débora no tiene foto, la única que tiene foto es Antonella, Tomás. Y realmente no activan mucho lo que es una clase universitaria. A ver, no les estoy reprochando. Lo que estoy haciendo es tratar de orientarlos. A ver, que no está en mí ni el enojo, ni insisto, el reproche. No, nosotros igual vamos a estar acá, inclusive hoy podríamos no haber estado, porque la UNDAP nos asiste para haber estado ausentes y estar durmiendo toda la mañana, pero preferimos estar con ustedes para progresar ustedes. Realmente yo progreso si progresan ustedes. Si ustedes no progresan, yo no progreso nada. Pero voy a estar en el mismo lugar. Los que no van a avanzar son ustedes. Entonces, insisto, parece que parezca un mensaje un poco duro. Bueno, intenta a estas alturas del cuatrimestre, estamos en la 5ª clase. Bueno, a ver, chiques, hay que ver las pelis con anticipación, hay que leer los textos y estar al día, hay que retomar las clases, que por otro lado tienen la ventaja que están grabadas, que las pueden escuchar y ver en cualquier momento, tienen el aula virtual con un montón de material, de videos, textos cortos, textos largos, libros enteros, y este silencio que se produce acá en el aula, me parece que es un silencio, discúlpenme si estoy equivocado, pero puedo pensarlo, ¿no? Es un silencio de ignorancia, no es un silencio de, no sé, de timidez. Me parece que la timidez también tiene que tener sus límites, ustedes como futuros profesionales, ¿no? Bueno, nada, insisto, si parece un reto, hablando en términos antiguos, no es un reto, sino es
ni siquiera advertencia, es un comentario constructivo, tómenlo como un comentario constructivo. O sea, la clase no la hacemos Ricardo y yo, la clase la hacen ustedes. Y la acción se genera básicamente a partir de la intervención preguntando, con dudas, pero si no vamos un paso adelante, porque la idea es que ustedes vayan un paso adelante, por eso se publica todo y tienen los textos y tienen los videos. Hoy arrancamos, me pareció que estuvo bueno, ¿no, Tommy? Perdón, Tomás, estuvo bueno el arranque con el tema de 2001 que vos planteaste, la vi, no la entendí, ¿te pareció, si estás por ahí todavía, ¿te pareció interesante? ¿Fue constructivo o no? Sí, estuvo bueno. Bueno, creo que fue sincero lo tuyo. Claro, pero ¿por qué? Porque vio la peli, me planteó, no la entendí, me encantó, porque además vos me decís, no la entendiste, y yo, wow, loco, ahí está, mirá todo lo que tengo para decirte. Y bueno, ahí tengo para decir un montón de cosas. Bueno, estamos a tiempo, quizás esté equivocado yo, quizás estén acertados ustedes, pero me parece que está bueno que intervengan, activen la clase, porque si no queda como que son un montón de cosas. Hoy intentó recuperar Ricardo cosas de la clase pasada incluso, y no apareció nada, pero bueno, porque me parece que cuando pusimos end for all, me parece que fue end for all hasta el jueves, porque viene. y no pasa nada. Así que se ve en el mismo foro poca acción, poca actividad. Bueno, en síntesis, se aprueba la materia si se aprenden los contenidos. Entonces, activemos el foro, activemos la clase, el Zoom, la charla, las preguntas, los mails. Yo y Ricardo estamos abiertos para todo. Pequeño comentario para ir cerrando. Tengan en cuenta un paseo, les voy a recomendar un paseo, les voy a recomendar el Museo Histórico Nacional, que está en el Parque Lezama. Hay una linda muestra, pese que es Museo Histórico Nacional, hay una linda muestra del rock en los 80, ¿sí? Además de ser un lindo paseo, y no muy lejano, se supone, para ustedes, ¿sí? Se supone que no es muy lejano, porque está ahí en Parque Lezama, en La Boca, Barracas, está ahí cerquita, medianamente cerquita de Avellaneda. Se puede ir en bicicleta, se puede ir en bondi, es fácil el acceso, es gratuito, todos tenemos miedo a los costos, bueno, es gratuito. Hay una linda muestra, muy bien curada, del rock en los 80, aquellos que todavía lo recuerdan a Spinetta, se emocionan con Charly García, se acuerdan de Sumo, de Papo y un montón de esa época y de esa gente, aunque no la hayan vivido, hay un vintage, ¿no? Hay un revival y una presencia aún todavía del rock de los 80. A ver, yo escucho a mis nietas y están escuchando a Spinetta, a Charly García. Así que bueno, me parece que les puede ser interesante, una apuesta también muy buena de la época, gráfica, películas, videos todavía reproducidos en VHS. Bueno, a ver, y si no les satisface solamente eso, se van a encontrar, entre otras cosas, que no deja de emocionar la libreta donde José Hernández escribió el Martín Fierro. O sea, la misma agendita, una libretita chiquitita, que realmente ni yo la conocía, donde está escrito el Martín Fierro. Supongo que todos saben qué es el Martín Fierro, ¿sí? Si no saben qué es el Martín Fierro, sí sabrán de la importancia histórica que tiene el sable corvo de San Martín. Ahí está, en vivo y en directo, y lo podemos ver a 20 centímetros. Ahí está el sable corvo de San Martín. ¿Quieren algo más? La primer bandera perdida que hizo Belgrano. Manuel Belgrano, antes de izar las banderas a orillas del Paraná, había hecho una bandera que se perdió y apareció en Bolivia. Y ahí está, ¿sí?
cuando todavía se pensaba que iba a ser blanca, celeste y blanca, no celeste, blanca y celeste. Bueno, boludez, cosas que quizás no le interesen, pero todo muy bien puesto, toda la gente muy cordial, toda la zona del Parque Lezama, muy simpática, muy bonita. Ahí nomás están a pocas cuadras de San Telmo, con todo lo que San Telmo puede ofrecer en entretenimiento, distracciones, historia, o sea que hay muchas. Bueno, ahí mismo en San Telmo está el primer lugar donde se vendió la primera cámara fotográfica y la primera producción cinematográfica en Bolívar y Belgrano, ¿sí? Bueno, chiques, les estoy organizando el fin de Semana Santa, fin de semana largo si los hay, pueden ir a pasear por ahí y de paso ver estas cositas que también hacen a la historia nacional. Ah, por último, el Zanjón de Granados. Richard, el Zanjón de Granados. Defensa del 700. Todos los túneles y las galerías subterráneas de gran parte de San Telmo, de lo que ya es San Telmo, ¿sí? Restauradas, y la casa más angosta de Buenos Aires. Una casita así y así. La más chiquita, una casa con una puerta prácticamente solamente para entrar. Eso queda enfrente de Defensa del 700, ahí le van a indicar, ¿sí? Un lugar, bueno, todo el lugar muy bonito. Si el día está lindo, como hoy, por ejemplo, está lindo para pasear, hacer historia y por qué no vivirla al mismo tiempo. Bueno, ¿algo más, Richard? Nada más por... Bueno, ya tienen data para hacer algo más que ver películas y leer libros y textos. Es un paseo y también histórico. Nos vemos el jueves que viene, chicas, que estén muy bien. Nos seguimos leyendo durante este. Chau, chau. Chao. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau.